La Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939, no solo fue un conflicto entre naciones, sino también el escenario de la perpetración de uno de los genocidios más atroces de la historia humana, el Holocausto. La Alemania nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, implementó un plan sistemático para exterminar a los judíos europeos y otros grupos considerados indeseables. Este plan, conocido como la Solución Final, fue diseñado para aniquilar a millones de personas mediante asesinatos industrializados en campos de exterminio. Fue en este contexto brutal que se construyó Treblinka, uno de los campos de exterminio más letales y emblemáticos del Holocausto. Treblinka se localizaba en la Polonia ocupada, cerca del pueblo que le dio nombre, en un área que antes había servido como cantera y zona rural. Estaba compuesto por dos unidades distintas, Treblinka I y Treblinka II. Treblinka I funcionaba como un campo de trabajo forzado, donde los prisioneros eran explotados para trabajos agotadores como la extracción de grava y la tala de madera. Sin embargo, fue Treblinka II, el campo de exterminio o Vernichtungslager, el que representó el núcleo del horror nazi en la región y en toda Europa. Treblinka II fue parte integral de la Acción Reinhardt, la fase más mortal y eficiente de la Solución Final, que tenía como objetivo principal el exterminio sistemático de los judíos polacos. Inaugurado en julio de 1942, el campo operó durante poco más de un año, hasta octubre de 1943, cuando una revuelta interna y la presión militar soviética obligaron a su cierre. Sin embargo, en ese breve lapso, Treblinka alcanzó niveles de eficiencia genocida sin precedentes, siendo responsable de la muerte de entre 700.000 y 900.000 personas, en su mayoría judíos, además de varias miles de personas romaníes. La construcción de Treblinka II fue realizada en secreto y con rapidez, dirigida por oficiales de las SS bajo el mando de Franz Stangl. El diseño del campo fue estrictamente funcional y destinado a maximizar la eficacia del asesinato masivo. El área estaba rodeada por cercas electrificadas y protegida por guardias armados, incluyendo los samaritanos de Trauniki, un grupo de auxiliares reclutados entre prisioneros de guerra soviéticos. El campo incluía vías férreas que terminaban en el área de llegada, lo que permitía la descarga directa de los deportados, quienes eran engañados haciéndoles creer que llegaban a un centro de transbordo o un campo de trabajo. Treblinka representó el eslabón más oscuro de la maquinaria nazi de exterminio, en la que la deshumanización alcanzó niveles extremos. A su llegada, las víctimas eran sometidas a un proceso de selección inmediato, en el que las personas incapaces de caminar eran enviadas directamente a las cámaras de gas, que utilizaban los gases de escape de motores de tanques para el asesinato en masa. Los pocos que eran seleccionados para trabajos forzados, llamados Sonderkommandos, eran forzados a manejar y ocultar las evidencias de las matanzas, una tarea que implicaba el entierro y posterior cremación de cadáveres en fosas comunes. La existencia de Treblinka y su funcionamiento fueron mantenidos en secreto y rodeados de un silencio impuesto con violencia, como parte de la política nazi de eliminar toda evidencia y recuerdo. Solo la valentía de los pocos supervivientes y la posterior investigación histórica han permitido reconstruir la magnitud de este horror. En la próxima parte, se abordará con detalle la infraestructura y el funcionamiento interno de Treblinka II, ilustrando cómo se organizó y operó este centro de exterminio y cómo se mantuvo el mecanismo genocida en marcha. Así concluimos esta introducción al contexto y creación de Treblinka, un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la crueldad humana bajo regímenes totalitarios y el imperativo ético de mantener viva la memoria histórica para evitar la repetición de semejantes atrocidades. El campo de exterminio de Treblinka II, construido en verano de 1942 en las cercanías de la localidad de Treblinka, fue diseñado específicamente para cumplir con el objetivo genocida de la Acción Reinhardt, el asesinato sistemático y rápido de un enorme número de personas, mayoritariamente judíos.
La instalación no era un centro de detención o trabajo esclavo, sino un lugar concebido exclusivamente para el exterminio masivo, y su estructura reflejaba esta brutal función. La configuración del campo era funcional y macabra. Rodeado por cercas electrificadas y alambrados con torres de vigilancia, el recinto cubría aproximadamente 15 hectáreas. La entrada principal estaba disimulada para aparentar una estación de tren normal, y contaba con una vía férrea que terminaba directamente en las plataformas de descarga. Los trenes cargados con deportados llegaban desde distintos guetos y ciudades, especialmente de Varsovia, y sus pasajeros eran abruptamente desembarcados para afrontar la que sería su última parada. El uso de la infraestructura era eficiente y despiadado. A la llegada, los prisioneros eran sometidos a un proceso de selección realizado por oficiales de las SS, quienes decidían quiénes serían enviados inmediatamente a las cámaras de gas y quiénes sobrevivirían por un breve tiempo para integrarse en los Sonderkommandos, grupos de prisioneros condenados a trabajar en la maquinaria de exterminio, principalmente en la evacuación y cremación de cuerpos. Las cámaras de gas de Treblinka eran primitivas pero eficientes. Utilizaban gases tóxicos producidos por el escape de motores de camiones, un método inicialmente empleado antes de la introducción de cámaras de gas con ciclón B en otros campos. Las víctimas eran engañadas haciéndoles creer que iban a ser desinfectadas en duchas, lo que facilitaba su entrada ordenada y minimizaba la resistencia. Una vez dentro, las puertas se cerraban herméticamente y el gas era introducido, causando la muerte por asfixia masiva en cuestión de minutos. El exterminio a gran escala requería además la gestión rápida de los cuerpos. Los Sonderkommandos eran forzados a remover los cadáveres de las cámaras de gas y a enterrarlos en fosas comunes que luego serían abiertas para incinerar los restos, una práctica implementada para eliminar las evidencias del genocidio. Este proceso empezó a intensificarse en 1943, cuando, bajo orden de Heinrich Himmler, se comenzó a desmantelar el campo y a destruir pruebas. El tratamiento de los cuerpos incluía la extracción de dientes de oro y objetos personales, los cuales eran confiscados y enviados a Alemania. Además del área destinada al exterminio, el campo contaba con zonas de almacenamiento para los efectos personales de las víctimas, incluyendo muebles, ropa y otros artículos que los nazis robaban sistemáticamente. Estas áreas eran manejadas por prisioneros bajo supervisión estricta, quienes también tenían tareas relacionadas con la logística y el mantenimiento del campo. El funcionamiento de Treblinka dependía de un reducido número de guardias alemanes, aproximadamente 30, apoyados por un numeroso contingente de auxiliares samaritanos, prisioneros de guerra soviéticos y ucranianos considerados colaboradores por los nazis. Esta estructura jerárquica mantenía el control férreo y permitía la operación eficiente del complejo genocida dentro de un sistema diseñado para no dejar huellas. Las condiciones internas para los Sonderkommandos y otros prisioneros vinculados al funcionamiento del campo eran indescriptiblemente atroces. Además de la brutalidad diaria, estos individuos vivían con el constante temor a ser ejecutados tras cumplir con su insoportable labor, ya que los nazis periódicamente asesinaban y reemplazaban a estos grupos para evitar la difusión de información y la formación de resistencia. En suma, Treblinka II fue una máquina de muerte diseñada para maximizar el exterminio en el menor tiempo posible, utilizando cada centímetro y recurso para eliminar vidas humanas sin piedad ni consideración. En la próxima parte, analizaremos el perfil de las víctimas y el proceso de deportación que las llevó a este horror, así como las ilusiones y falsas esperanzas que les arrebataron en sus últimos momentos. Las víctimas de Treblinka fueron en su mayoría judíos europeos, pero también incluyeron romaníes y algunos polacos, considerados indeseables por el régimen nazi. Su llegada al campo fue el último eslabón de una cadena cruel orquestada desde la cúspide del poder nazi, iniciada con la captura y confinamiento en guetos antes de ser deportados a los centros de exterminio. Este proceso sistemático de deportación
reflejaba la eficiencia con la que los nazis implementaban la solución final para aniquilar a comunidades enteras sin dejar rastros. La principal fuente de víctimas fueron los guetos polacos más grandes, especialmente el gueto de Varsovia y las regiones cercanas designadas por los nazis. Además, deportados procedían de áreas ocupadas en Grecia, Bielorrusia y otros países sometidos. Los trenes en los que eran transportados salían con frecuencia semanal, compuestos por vagones de carga abarrotados en condiciones inhumanas, sin agua ni alimento, y con la temperatura y el hacinamiento causando una agonía previa al destino final. Este viaje de horas o días significaba muchas veces una sentencia previa a la muerte para quienes no resistían el desplazamiento. Al llegar a la estación ferroviaria de Malquinia, ubicada cerca del campo, los deportados eran descargados en grupos de 20 vagones. Los soldados de las SS y demás guardias les informaban falsamente que habían llegado a un campo de tránsito o un lugar de reasentamiento, alentándolos a entregar sus pertenencias bajo la promesa de protección futura. Este engaño formaba parte del método nazi para reducir la resistencia y evitar rebeliones masivas a la llegada. El recorrido hacia el interior del campo continuaba por un pasillo estrecho y cerrado, conocido como el tubo, una vereda vigilada y atravesada por alambradas que conducía directo a las cámaras de gas disfrazadas de duchas de desinfección. La indiferencia y rapidez con que se conducía a las víctimas a lo largo del campo reflejaba la deshumanización absoluta que padecían, pues eran tratados como mercancía perecedera, eliminados sin más consideración que la eficiencia de la muerte. Una vez dentro del campo, la selección era rápida y cruel. Quienes eran físicamente aptos podían ser momentáneamente reclutados como Sonderkommando, un cuerpo forzado estadounidense para realizar los trabajos de eliminación de cuerpos y limpieza, mientras que la mayoría, especialmente niños, ancianos y enfermos, eran enviados sin demora a las cámaras de gas. En muchas ocasiones, los nazis mataban directamente a quienes no podían caminar o mostraban debilidad con tiros a discreción en zonas ocultas del campo, simulando ser hospitales para disimular el exterminio. Los testimonios y documentos recabados muestran que aunque el sufrimiento físico era extremo, lo más insoportable era la desaparición rápida y definitiva de la identidad y dignidad humana. Las personas, separadas brutalmente de sus familias, eran reducidas a números o mercancías para ser eliminadas sin más. El impacto psicológico de estas deportaciones fue devastador. Ante la imposibilidad de resistir o imaginar el destino real, la mayoría de los deportados vivieron hasta el último momento con falsas esperanzas alimentadas por las artimañas del régimen nazi, que presentaba los traslados como reubicaciones o trabajos para la comunidad alemana. Esta estrategia brutal de engaño contribuyó a que el proceso genocida fuera ejecutado con menos resistencia abierta, facilitando la mecanización del exterminio. En resumen, las víctimas de Treblinka no solo padecieron asesinatos masivos, sino una cadena de engaños, maltratos y humillaciones previas al asesinato. El viaje hacia Treblinka y la llegada al campo fueron una experiencia espantosa que refleja la crueldad meticulosa de la administración nazi y la dolorosa realidad de millones de inocentes que sucumbieron en este lugar. En la siguiente parte del guión abordaremos las atrocidades específicas y el exterminio sistemático dentro de Treblinka, detallando las metodologías de asesinato y la experiencia horrificante vivida por las víctimas y prisioneros en el corazón del genocidio. Treblinka II se erigió como el lugar donde se materializó la brutalidad genocida del nazismo hasta sus extremos más inhumanos. Desde su apertura en julio de 1942 hasta su cierre en octubre de 1943, el campo fue el escenario de un exterminio sistemático y altamente industrializado, uno de los ejemplos más terribles de cómo la maquinaria nazi organizó y ejecutó el asesinato masivo de inocentes sin precedentes en la historia. Aquí la muerte no era un accidente ni resultado colateral, sino el objetivo preciso y único de toda la organización y funcionamiento.
El método principal de asesinato en Treblinka fueron las cámaras de gas, donde se utilizaba el monóxido de carbono proveniente de los gases de escape de camiones para asfixiar colectivamente a hombres, mujeres y niños que habían sido conducidos al interior del campo con engaños atroces. La complicidad y metodología fueron creadas para maximizar la eficiencia y minimizar cualquier posible resistencia, lo que se logró mediante un proceso cuidadosamente orquestado. Los deportados eran despojados de sus pertenencias, obligados a desnudarse y ordenados a correr por un pasillo conocido como el tubo, que conducía directamente a las cámaras disfrazadas de duchas. El solo hecho de maquillar el asesinato masivo con una falsa apariencia de normalidad revela la profundidad del cinismo criminal del régimen. La ejecución era rápida y masiva. En cuestión de minutos, cientos o miles de personas morían asfixiadas. Luego, el trabajo forzoso comenzaba para los Sonderkommandos, grupos de judíos seleccionados para retirar los cuerpos y preparar las fosas comunes o crematorios. Estos prisioneros vivían una existencia atormentada dentro del campo, obligados a manejar los cadáveres de sus familiares y compañeros bajo amenaza de muerte inminente. A menudo, estos trabajadores forzados eran exterminados periódicamente por los guardias para evitar que divulgaran información o se organizaran revueltas. Además del exterminio mediante gas, quienes eran considerados débiles o enfermos y no podían caminar hasta las cámaras eran asesinados a tiros en áreas designadas del campo, disfrazadas para que parecieran hospitales o áreas médicas. Esta práctica añadía un grado más de crueldad y engaño, mostrando cómo el régimen hitleriano estaba dispuesto a eliminar a cualquier persona que no sirviera a sus objetivos de manera cruel y directa. El régimen nazi intentó durante todo el tiempo borrar las evidencias de su genocidio en Treblinka. En 1943 se inició una operación para exhumar y quemar miles de cadáveres de las fosas comunes, con el fin de ocultar sus crímenes ante la inminente llegada del ejército soviético. Esta labor aterradora y exhaustiva fue realizada también por prisioneros forzados, quienes sufrieron inmenso desgaste físico y mental mientras trataban de desvanecer los rastros de uno de los mayores crímenes contra la humanidad. La combinación de rapidez, engaño y violencia sistémica hacía de Treblinka un mecanismo casi perfecto de exterminio, en el que la dignidad humana era completamente destruida. La eficiencia con la que operaba el campo permitió que entre 870.000 y 925.000 personas fueran asesinadas en un breve período, convirtiendo a Treblinka en el segundo campo de exterminio más letal después de Auschwitz. Este exterminio sistemático no solo fue posible por la tecnología ni la organización, sino porque detrás había una estructura ideológica que deshumanizaba a las víctimas hasta reducirlas a objetos descartables, así como la colaboración de un amplio sistema burocrático y militar que facilitaba el genocidio sin cuestionamientos éticos. En la próxima parte, analizaremos uno de los episodios más significativos dentro de Treblinka, la resistencia y la revuelta de 1943. Este hecho histórico representa un gesto de humanidad y valentía ante la máquina implacable de la muerte y ofrece una perspectiva fundamental sobre cómo, incluso en las condiciones más extremas de opresión, la voluntad de vivir y de luchar por la dignidad humana pudo manifestarse. El levantamiento en Treblinka, ocurrido el 2 de agosto de 1943, representa un episodio de resistencia heroica y desesperada en medio del horror absoluto. A pesar de la situación casi imposible que vivían los prisioneros, su valentía desafió la maquinaria genocida nazi, evidenciando que incluso en los relatos más oscuros de la historia humana, la voluntad de luchar por la vida y la dignidad puede emerger con fuerza inaudita. Para entender esta revuelta, es fundamental recordar el contexto en el que se produjo. En los meses previos, los prisioneros de Treblinka percibían que el final del campo se acercaba, debido a la disminución notable en la llegada de deportados y al aumento de las quemas masivas de cadáveres para eliminar pruebas de los crímenes. Ante esta situación, un grupo de prisioneros, principalmente jóvenes,
comenzó a organizarse en secreto con la intención de tomar el control del campo y escapar. La planificación comenzó con actos de robo de armas del arsenal del campo, incluyendo pistolas y granadas, que fueron ocultadas cuidadosamente entre los prisioneros. El líder principal del movimiento fue Eliyahu Greensback, quien junto a otros organizadores logró coordinar a un número cercano a 700 prisioneros, dispuestos a participar en el levantamiento. El plan consistía en iniciar la revuelta durante la llegada de un tren con 4.000 deportados, aprovechando la confusión y el caos para atacar a los guardias, romper las alambradas y escapar. El levantamiento comenzó a media tarde del 2 de agosto con un ataque sincronizado. Joseph Gross lanzó una granada contra una torre de vigilancia y simultáneamente inició un tiroteo contra oficiales de la SS, incluyendo al vicecomandante Kurt Hubert Franz, uno de los más notorios y temidos dentro del campo. Aunque Franz logró escapar inicialmente, el caos se expandió rápidamente. Sin embargo, la revuelta duró apenas 11 minutos debido a la superioridad armamentística de los guardias nazis y su respuesta violenta y despiadada. Durante ese breve periodo, alrededor de 1.100 prisioneros fueron abatidos y cientos más capturados y ejecutados posteriormente. A pesar de la represión, unos 180 prisioneros lograron escapar al bosque circundante, iniciando una dura lucha por sobrevivir en condiciones precarias y siendo perseguidos implacablemente por el régimen y sus colaboradores. Este levantamiento marcó un precedente histórico sin igual. Era la primera vez que una insurrección organizada desafiaba directamente a un campo de exterminio nazi, mostrando valentía frente a la certeza de la muerte y convirtiéndose en un símbolo de resistencia y dignidad humana. La revuelta también evidenció la capacidad de organización y solidaridad de los prisioneros, pese a los intentos sistemáticos de despojarles de toda esperanza. Después de la revuelta, los nazis aceleraron la liquidación de Treblinka, huyendo hacia finales de 1943, cuando el avance del Ejército Rojo se volvió inevitable. Antes de irse, intentaron destruir todo vestigio del campo para dificultar la investigación y la memoria histórica. Aunque derrotada, la resistencia en Treblinka dejó un legado de coraje y humanidad frente a la barbarie que ha sido estudiado y homenajeado en numerosas investigaciones y testimonios. En conclusión, la revuelta de Treblinka es un episodio que rompe la narrativa de completa pasividad ante el Holocausto, resaltando que incluso en condiciones extremas, la resiliencia humana y la lucha por la libertad no desaparecen. En la próxima parte del guión, se analizará el proceso final de cierre y destrucción del campo y la llegada de las tropas soviéticas, completando el ciclo de este triste capítulo histórico. El desenlace de Treblinka contó con un proceso sistemático de destrucción y ocultamiento, prueba palpable de la conciencia de los nazis sobre la magnitud de sus crímenes y su intento desesperado por borrar toda evidencia ante el avance de las fuerzas aliadas. Este cierre apresurado pero meticulosamente planificado reflejó la intención de la maquinaria genocida de desaparecer físicamente el campo y además cualquier rastro que pudiera convertirse en prueba irrefutable de la magnitud del exterminio. Tras la revuelta de agosto de 1943, los nazis comenzaron a acelerar el cierre del campo de exterminio. Entre octubre de 1943 y julio de 1944, Treblinka II fue totalmente desmantelado. Los edificios fueron demolidos, las cercas y torres derribadas, y el terreno nivelado artificialmente para eliminar cualquier vestigio visible. El trabajo fue realizado principalmente por prisioneros forzados, sometidos a condiciones ignominiosas y a la violencia constante, obligados a exhumar las fosas comunes donde yacían miles de cuerpos asesinados para incinerarlos y reducir a cenizas las pruebas del genocidio. Este proceso, extenuante y macabro, fue ideado por Heinrich Himmler en un intento por ocultar la escala y naturaleza del Holocausto cuando la derrota nazi comenzaba a ser inevitable. El terreno fue cultivado después de la destrucción, transformándose en una falsa parcela agrícola, creada para disimular la existencia previa del campo.
Así, el paisaje fue manipulado para borrar cualquier indicio de los horrores que allí se cometieron, demostrando una vez más la intención totalitaria de silenciar la historia del genocidio. Mientras tanto, Treblinka I, el campo de trabajo esclavo que operaba separado a unos kilómetros, siguió funcionando hasta julio de 1944. En la llegada de las tropas soviéticas durante esa fecha, se calcula que entre 300 y 700 prisioneros aún sobrevivían. Sin embargo, en una última muestra de crueldad y desesperación, los guardias nazis asesinaron a estos últimos prisioneros y huyeron rápidamente, intentando evitar la captura. Fue en la última semana de julio de 1944 cuando las tropas soviéticas finalmente tomaron control de la zona, encontrando un paisaje arrasado y un silencio que parecía negar la existencia de la barbarie que había tenido lugar. La falta de estructuras visibles dificultó inicialmente la comprensión del alcance de los crímenes, pero los testimonios de sobrevivientes y la investigación posterior aclararon la verdadera dimensión de los asesinatos masivos. Tras la guerra, el sitio de Treblinka fue transformado en un memorial, un lugar marcado por la memoria dolorosa y el respeto a las víctimas. Las excavaciones arqueológicas en décadas recientes han permitido descubrir evidencias físicas claves para documentar y corroborar los testimonios, como restos óseos, lodos alterados y estructuras ocultas, además de objetos personales. Esta labor ha contribuido significativamente a demostrar que Treblinka fue una de las mayores instalaciones dedicadas al exterminio masivo. El proceso de cierre y destrucción de Treblinka expone con crudeza la incapacidad del régimen nazi para enfrentar el juicio histórico y moral, optando por la negación y eliminación de pruebas como estrategia última. Este hecho subraya la importancia de preservar la memoria histórica y educar sobre el Holocausto para evitar que tales atrocidades vuelvan a repetirse. En la próxima parte, presentaremos testimonios directos y evidencias históricas que reconstruyen, a través de las voces de los sobrevivientes y la investigación académica, la verdadera historia que Treblinka intenta contar, desde el dolor hasta la necesidad de memoria y justicia. La historia de Treblinka no podría ser plenamente comprendida sin las voces de quienes vivieron el horror desde dentro, ni sin la labor rigurosa de investigadores y arqueólogos que han trabajado para preservar la memoria y documentar las evidencias materiales del genocidio. Este capítulo reconstruye la cruda realidad del campo a través de testimonios directos y hallazgos que nos permiten entender la magnitud y el sufrimiento humano en Treblinka. Uno de los testimonios más impactantes es el de Samuel Willenberg, uno de los pocos supervivientes del levantamiento de 1943. Willenberg llegó al campo en octubre de 1942, proveniente del gueto de Opatów en Polonia. En la llegada, fue seleccionado para trabajar como prisionero en el campo, evitando así las cámaras de gas. Su tarea consistía en buscar y clasificar las pertenencias de las víctimas, una labor que le permitió reconocer, entre los objetos cargados con dolor, la ropa de sus propias hermanas asesinadas, que nunca pudo volver a ver vivas. Su relato refleja el abismo entre el sufrimiento personal y la deshumanización impuesta por los verdugos nazis, donde los objetos son remanentes silenciosos de vidas truncadas. Willenberg sobrevivió el terrible levantamiento del 2 de agosto de 1943, uno de los pocos que lograron escapar tras la insurrección contra los guardias del campo. Tras la fuga, se unió a la resistencia polaca, luchando contra el régimen nazi hasta la liberación. Su historia es un potente símbolo de resistencia y esperanza, destacando la voluntad de vivir en medio del genocidio. Los testimonios de otros sobrevivientes coinciden en describir el proceso de selección brutal, la rapidez con la que eran asesinadas las víctimas y la insoportable tarea de los Sonderkommandos, forzados a lidiar con los cadáveres para ocultar las evidencias. Muchos relatan el impacto psicológico devastador de esta labor, que los marcó para toda la vida. La evidencia arqueológica ha corroborado estos relatos. Investigaciones recientes, impulsadas por equipos internacionales,
Han identificado restos humanos, estructuras ocultas y objetos personales en los terrenos donde estuvo ubicado el campo. Estos hallazgos confirman la existencia de fosas comunes, sitios de cremación y las instalaciones que formaban la infraestructura de exterminio. La arqueología contemporánea ha sido clave para desmentir intentos negacionistas y preservar la verdad histórica. Además de los testimonios directos, documentos nazis, fotografías y mapas han permitido reconstruir el funcionamiento del campo. Los juicios posteriores a la guerra, como el caso del comandante Franz Stangl, sirvieron para revelar el alcance de las atrocidades y sancionar a algunos responsables, aunque muchos verdugos jamás enfrentaron la justicia. La combinación de relatos personales y datos arqueológicos ofrece una visión integral de Treblinka, cimentando la importancia de mantener viva la memoria para honrar a las víctimas y educar sobre las consecuencias del odio sistemático y el totalitarismo. Este trabajo de memoria es esencial para que futuras generaciones comprendan la gravedad del Holocausto y se comprometan con la defensa de los derechos humanos. En la siguiente y última parte, se reflexionará sobre las lecciones históricas y éticas que desprende Treblinka, subrayando la importancia de recordar para prevenir la repetición del genocidio y la violencia de masas. Treblinka, como uno de los campos de exterminio más letales y emblemáticos del Holocausto, se erige no solo como un símbolo de la crueldad y la barbarie nazi, sino también como un recordatorio doloroso y necesario de las consecuencias extremas del odio sistematizado y el totalitarismo. Reflexionar sobre este lugar implica un compromiso ético y educativo con la memoria histórica, indispensable para prevenir que hechos similares se repitan. Este campo representa la manifestación más fría y organizada de la solución final, donde cientos de miles de vidas fueron arrebatadas mediante una maquinaria de exterminio diseñada para matar rápida y eficientemente. Más allá de las cifras y las estructuras, es esencial destacar la deshumanización total que padecieron las víctimas, reducidas a simples números para un sistema que justificó atrocidades y genocidio con una ideología racista y fanática. Las lecciones de Treblinka y del Holocausto en general van más allá de lo histórico. Son una advertencia sobre los peligros que implican la intolerancia, el racismo, la indiferencia y el silencio ante la injusticia. Nos recuerdan que la vigilancia constante contra discursos y políticas que promuevan la exclusión y el odio es una responsabilidad moral de las sociedades modernas. La resistencia y la revuelta de los prisioneros en Treblinka, aunque limitada en prolongación y escala, simbolizan la fuerza del espíritu humano y la voluntad de luchar por la dignidad y la vida incluso en las condiciones más adversas. Estos actos deben ser recordados como ejemplos de humanidad frente a inhumanidad y como inspiración para la defensa de la libertad y los derechos fundamentales. El trabajo de sobrevivientes, historiadores, arqueólogos y educadores es fundamental para mantener viva la verdad, desmentir negacionismos y combatir el olvido. Los testimonios personales y el análisis crítico permiten humanizar las cifras y construir un relato que honra a las víctimas y educa a las futuras generaciones. Finalmente, la memoria de Treblinka nos invita a reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos universales y el respeto a la diversidad. Nos insta a enfrentar la intolerancia con educación, diálogo y solidaridad para que los abismos de la historia no se repitan. Recordar lo que ocurrió no es solo un acto de justicia para quienes fueron silenciados, sino un acto fundamental para la construcción de un futuro más justo y humano. Con esta última reflexión, cerramos el recorrido histórico y ético sobre Treblinka, reafirmando el compromiso de que la memoria del Holocausto sea una herramienta permanente de educación, prevención y defensa de los valores que sostienen las sociedades democráticas y plurales.